Muy buenos días. Mi nombre es Ulises Brambila, representante del Observatorio del Derecho a la Alimentación que comemos en Jalisco. En representación de las organizaciones que convocamos a esta conferencia de prensa, les damos la bienvenida a la cual, en el marco de la precumbre por la soberanía alimentaria de la ONU, las organizaciones de la sociedad civil en México llaman a la transformación por un sistema alimentario regenerativo, sostenible, equitativo, justo y saludable para México. Las organizaciones de las Naciones Unidas han decidido convocar a la cumbre sobre sistemas alimentarios en septiembre del 2021, con el objetivo de lograr la erradicación del hambre, la creación de sistemas alimentarios más saludables e inclusivos y la protección de la salud de nuestro planeta. De camino a este foro, se llevará a cabo del 26 al 28 de julio la precumbre, que sentará las bases para el evento mundial. Estos eventos han generado innumerables expresiones de preocupación en el mundo, porque han ignorado la diversidad de las voces que participan en los sistemas alimentarios, así como de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en especial las y los campesinos, las mujeres, las niñas y los niños. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, por la plataforma de Zoom y a quienes siguen desde la plataforma de Facebook de la Alianza por la Salud Alimentaria y el Poder del Consumidor. A continuación, les presentaré a los participantes en este panel que nos acompañarán el día de hoy. Nos acompaña Mercedes López, de la Asociación de Consumidores Orgánicos y en representación de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Julieta Ponce, del Centro de Orientación Alimentaria COA Nutrición. Leticia López, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, ANEC. Viridiana López, de Greenpeace, México. Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, y Marcos Arana, de International Baby Food Action Network, IPFAM, México. A continuación, sobre la dinámica, quienes nos acompañan en la plataforma Zoom, les pedimos de una manera muy atenta colocar sus preguntas o comentarios en la caja de Questions and Answers, o Q&A. Al finalizar la presentación, las leeremos a los ponentes para que puedan dar respuesta. Así también los invitamos de manera muy atenta a dejar todos sus comentarios en las plataformas de redes sociales. Les recordamos la dinámica. Cada participante tendrá 5 minutos para dar su mensaje. De esta forma, podemos tener intervenciones y responder las preguntas referente a cada tema de cada uno de los panelistas y tener una sesión y una ronda de preguntas y respuestas al final de la misma. ¿Sí? Por lo tanto, les recuerdo poner sus posicionamientos, sus preguntas y demás, si están en la plataforma Zoom, en Questions and Answers o preguntas y respuestas o sus comentarios en las redes sociales. Sin más, cedo la palabra al doctor Marcos Arana de IPFAM México, ya que nos dará parte del contexto de la cumbre y su relevancia para México. Marcos, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Gracias, Ulises. Bueno, como Ulises mencionó, el día de hoy comienza la contracumbre en Roma, que es la precumbre en Roma de sistemas alimentarios, pero también desde el día de ayer más de 5,000 organizaciones de todo el mundo y representantes de pueblos originales han comenzado un gran evento mundial que es una precumbre alternativa. Esta cumbre alternativa no solo se ha convocado para denunciar la captura corporativa del evento organizado por Naciones Unidas, sino también es una medida importante para mantener sobre todo la atención, primero de la importancia de proteger el derecho a la alimentación, de proteger los agroecosistemas tradicionales, los trabajadores y los derechos de los pueblos indígenas. El derecho a la alimentación es central en este movimiento importante. Esta precumbre alternativa se va a estar celebrando simultáneamente al evento organizado en Roma por Naciones Unidas y también tendrá una cumbre alternativa en los mismos días de septiembre. Esta cumbre alternativa pretende fundamentalmente no solamente protestar, sino proponer una nueva forma de abordar
esta reforma, estos cambios que deben sufrir los sistemas alimentarios. Precisamente una propuesta diferente a la que se propone en la cumbre oficial. La cumbre oficial, como se ha denunciado anteriormente, fue convocada en una relación de las Naciones Unidas con corporaciones multinacionales y con grupos, asociaciones de científicos con conflictos de interés muy vinculados precisamente a las grandes corporaciones. Esta cumbre pretende fundamentalmente hacer una transformación de la producción de alimentos basada en la tecnología, basada no en el pueblo, no en la población, sino fundamentalmente en eventos científicos que fundamentalmente van a profundizar las desigualdades, van a hacer que la producción de alimentos caiga dentro, sea manejada en pocas manos. Eso tiene una gran cantidad de peligros para la producción mundial. Primero, porque no aborda los temas centrales. Los temas centrales en el mundo no solamente es la de producción de alimentos, sino cómo se producen de manera sostenible, respetando la biodiversidad, la diversidad cultural, el derecho de la población al uso de la biodiversidad, preservar las semillas. Esta forma industrial de alimentos es también una de las generadoras de esta gran cantidad de gases con efecto de invernadero que han colocado a la humanidad en los vórtices del colapso. La agricultura industrial ha, ha hecho disminuir los agroecosistemas tradicionales, ha destruido la biodiversidad, ha contaminado el agua, ha sido también un elemento importante de impulsar un tipo de alimentación que se llama alimentación corporativa, precisamente porque no solamente se ha reducido la diversidad, sino también está basada en una serie de alimentos que no son saludables. La cumbre también se ha organizado desconociendo una serie de elementos que son sumamente importantes. Hay un mecanismo que se llama el mecanismo de la sociedad civil en FAO que se ha desarrollado con la participación no solamente de la sociedad civil, sino de la participación de pueblos originales que han mantenido pues una discusión importante sobre la biodiversidad, sobre la propiedad de las semillas, sobre los derechos de los pueblos originales. Y este mecanismo dio lugar primero hace más de 12 años a las directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación y también a las directrices voluntarias sobre los derechos de los pueblos indígenas. Creemos que es muy importante que estos instrumentos sean vivos, sean vigentes y que en todas partes se muestren. Este posicionamiento de la sociedad civil pretende fundamentalmente influir la postura del gobierno mexicano para que el gobierno mexicano, con esta voluntad de cambio que tiene de la alimentación en nuestro país, también sea vocero de este tipo de elementos que posicionan y privilegian fundamentalmente el derecho a la alimentación, que es precisamente lo que se quiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. En vista de esta importantísima introducción que nos acaba de brindar Marcos, cedo la palabra a Julieta Ponce, de COA Nutrición. Julieta, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Ulises. Buenos días a todos y a todas. Recordar que la desnutrición infantil por falta de alimento, la anemia evitable, la baja estatura por carencia de proteínas, los miles de casos, quizá millones de casos de diabetes tipo 2 y obesidad ocasionados por el procesamiento del exceso el ultraprocesamiento de la comida, el exceso de su disponibilidad, la falta de comida sana, las enfermedades zoonóticas ocasionadas por la producción intensiva de carne, por ejemplo, sufrir enfermedades ocasionadas por el agua contaminada, los padecimientos derivados del contacto con agrotóxicos y las más de 300,000 muertes, al menos en México, derivadas por la mala alimentación,
no son casos de pedir compasión, son casos de justicia, porque nuestros derechos están estipulados y tenemos todas las herramientas para hacerlos cumplir, porque tenemos derecho a comer sin enfermar, tenemos derecho al agua, a un ambiente saludable, a sembrar y producir la comida que comemos de forma sostenible, pero el derecho a contaminar no existe. No existe el derecho a sobreexplotar los recursos sociales y a contaminar el ambiente. Esos derechos no existen, porque cuando se pierde diversidad y se produce de forma masiva, se violan nuestros derechos. Cuando representantes de fórmulas infantiles, por ejemplo, entorpecen el amamantamiento, se violan nuestros derechos. Cuando en nombre de la ciencia se manipula la comida y se pierde información nativa, cuando se contamina la tierra, el agua y a las personas con agrotóxicos, cuando la publicidad engaña, miente y manipula la información científica, en particular contra la niñez, se vulneran todo un grupo de derechos, cuando se emiten gases de efecto invernadero, cuando se contamina el ambiente, se multiplican la violación de los derechos porque son emitidos o son ocasionados por un particular, pero el efecto y el impacto es masivo. Las personas, los grupos, los gobiernos y las empresas que son responsables de este desastre tienen nombres y existen mecanismos para detener esta tendencia. De otra manera, rebasaremos los límites planetarios para hacer viable la existencia y seguiremos contando muertes evitables. Bajo el principio de la interdependencia de los derechos y la indivisibilidad, se requiere un compromiso internacional. No es necesario nada más que un gobierno se comprometa. En este momento, la urgencia es que existe este compromiso global, observando la universalidad también de los derechos. El compromiso tiene que ser claro, con un cambio total del sistema de alimentación, y estas, como decimos, no son peticiones de la sociedad civil, sino la demanda de nuestros derechos, porque sabemos que con base en los datos científicos que ya están comprobados hasta este momento, tendríamos suficiente para solicitar, para garantizar que a través de los sistemas alimentarios se salven vidas, se salven recursos y se deje de sufrir. Es importante entonces que recalcar que el derecho a la alimentación es el eje para dejar de violentar una serie de derechos. Es decir, el derecho a la alimentación en este caso y en esta cumbre tiene que ser el gozne, la bisagra que permita la realización de muchos otros derechos. Por eso queremos decir que nuestra demanda concreta para la cumbre mundial de sistemas alimentarios es que el eje rector de las propuestas que tomen y los acuerdos que se tomen en esta cumbre sean los derechos humanos. También demandamos que se diseñen mecanismos e instrumentos con fuerza jurídica vinculante para que haya responsables, ruta para exigir nuestros derechos y sobre todo para hacer justicia, que tomen la responsabilidad estos gobiernos de los acuerdos en la cumbre. Y también demandamos que los comestibles ultraprocesados, las fórmulas infantiles y su publicidad sean regulados en todo el mundo, así como que se frenen el conflicto de interés y todos los obstáculos que podamos tener para hacer viable la vida digna y libre. Muchísimas gracias, Julieta. Les recordamos que todos los temas que acaba de mencionar Julieta se encuentran en el documento y en las demandas del posicionamiento de la sociedad civil, que se encuentra disponible en las páginas de internet y en las redes sociales. A continuación le cedo la palabra a Viridiana Lázaro Lembrino, de Greenpeace México. Ella nos ayudará dándonos una perspectiva de agroecología y del cambio climático. Te cedo el micrófono, Viridiana. Buenos días. Muchas gracias, Ulises.
Pues bueno, como mencionó Ulises, yo les voy a hablar sobre la agricultura y qué tiene que ver con el cambio climático y también la agroecología como una solución. Y esto es porque ahora, en pleno siglo XXI, se ha hecho evidente que el modelo agroalimentario industrializado, que es el modelo imperante actualmente, que se ha planteado desde la Revolución Verde, y que en su momento tenía como principal propósito acabar con el hambre en el mundo, es ineficiente. Ya se ha demostrado que no solo no se ha cumplido con el objetivo de acabar con el hambre en el mundo, que ahora se sabe que no es un problema técnico, que no es un problema relacionado con la necesidad de producir más y más alimentos, sino que se trata de un problema de inequidad, de acceso y de la mala distribución de la riqueza en el mundo. Y este modelo industrializado de producción de alimentos también ha causado una gran devastación ambiental, como ya lo mencionaban anteriormente, y esta devastación ambiental va desde la contaminación y erosión de los suelos debido a la sobreexplotación y al uso de agroquímicos, la deforestación de grandes cantidades de terreno, donde la gran mayoría de las veces había bosques o selvas, en donde se albergaban grandes cantidades de vida silvestre, flora, fauna, que ahora se han convertido en grandes parcelas de monocultivos, que también se pueden llamar como desiertos verdes, ¿no? Y es que la agricultura industrializada también ha contribuido a la generación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero que empeoran el cambio climático. Y esta sabemos que es una de las mayores crisis que estamos enfrentando en la actualidad como humanidad. Y según el último estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es el IPCC, por sus siglas en inglés, el sector agropecuario contribuye con el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Y si no cambiamos de rumbo, y si no transformamos nuestros sistemas alimentarios de una manera radical, se prevé que estas emisiones de gases de efecto invernadero, que son procedentes de la agricultura, sigan aumentando hasta rebasar el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por eso que hay que tomar acción y que se debe reconocer que mantener la integridad de los ecosistemas desde las parcelas es muy importante, porque está totalmente ligado con nuestra salud humana, como ya lo mencionaba mi compañera Julieta Ponce. Pues los alimentos también hay que saber que son el vínculo más cercano que tenemos con la tierra. Y de ahí es que surge la agroecología como una alternativa a la agricultura industrializada, ya que combina la ciencia e innovación moderna con los conocimientos campesinos, con el respeto por la naturaleza y la biodiversidad, asegura una agricultura próspera, asegura alimentos saludables, alimentos nutritivos, protege el suelo, el agua y también el clima, y no contamina el ambiente con sustancias tóxicas como los agroquímicos. Tampoco utilizan cultivos manipulados genéticamente como los transgénicos, que ya sabemos que son sumamente dañinos para la biodiversidad y la agrobiodiversidad. Y además, este tipo de agricultura, que es la agroecología, tiene una especial consideración por las personas, tanto las personas consumidoras y consumidores como las agricultoras y agricultores, más que por las empresas que actualmente controlan los alimentos. Y pues por eso es que nosotras incluimos en nuestra demanda 2 puntos específicos. El tercer punto que se menciona en el posicionamiento es que la agroecología sea el principio central de los sistemas alimentarios en la cumbre. Y esto es porque para la producción de los alimentos tienen que transitar de ser productora de gases de efecto invernadero y contaminantes a ser sostenible, captadora y almacenadora de estos gases que permitan enfriar el planeta y restaurar la fertilidad de la tierra y la calidad de los alimentos. Se debe priorizar la producción agroecológica basada en la ciencia campesina, la innovación
en manos de las agricultoras y agricultores, familias campesinas, pueblos originarios, como parte de un manejo sustentable y la defensa de los territorios y recursos naturales del país en todo su conjunto. Además, conforme lo mandata la Ley de Ciencia y Tecnología en su numeral 9, se debe destinar al menos el 1% del PIB a la investigación y educación científica, tomando en cuenta el diálogo de saberes. Y nuestra demanda 8 es que se reconozca la relación directa entre los sistemas alimentarios, el cambio climático y la salud de las personas y del planeta. Los sistemas alimentarios deben estar dirigidos a garantizar la salud humana y planetaria, proteger la biodiversidad, restaurar y mantener los ciclos de la naturaleza, deben regenerar los suelos, así como mantener la conservación y el acceso a las semillas nativas. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Viridiana López Lembrino, de Greenpeace México. A continuación, le cedo la palabra a Mercedes López, de la campaña Sin Maíz No Hay País, sin antes recordarles que pueden dejarnos todas sus preguntas en el espacio de Q&A o QIA y a través de las redes sociales de Poder del Consumidor o la Alianza por la Salud Alimentaria. Mercedes, te cedo el micrófono. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Ulises. Desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, integrada por más de 300 organizaciones campesinas, originarias, consumidoras de medio ambiente, artísticas y científicas, nos pronunciamos por programas y políticas públicas integrales en torno a los sistemas alimentarios, desde la producción hasta el consumo, en sintonía con el clamor internacional impulsado primero por el Acuerdo de París, en la Cumbre de Cambio Climático COP21, que promueve la regeneración de la tierra a través de cultivos orgánicos, y también por el segundo Simposium de Agroecología impulsado por la FAO en 2018, que se pronunció contra el actual sistema de producción de alimentos basados en agroquímicos y semillas genéticamente modificadas que, como las compañeras que me antecedieron ya dijeron, contaminan la tierra, el agua, afectan la salud de quienes siembran y consumen esos alimentos, liquidan los insectos polinizadores, someten económicamente a las y los campesinos, deciden qué tipo de alimentos se consumen en el mundo y reducen toda la riqueza que existe en los países, en las localidades. Consideramos que la cumbre oficial aborda este tema desde el concepto de seguridad alimentaria, el cual es muy limitado, pues solo se preocupa por garantizar alimentos sin importar su origen, cómo fueron producidos, cómo fueron transformados, e ignorando si son sanos y aptos para el consumo humano. Por ello, optamos y defendemos el concepto de soberanía alimentaria, que comprende el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas alimentarias que sean ecológicas, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias, reclamando la alimentación como un derecho. Nos pronunciamos a favor del decreto presidencial mexicano emitido el 31 de diciembre del 2020 contra la importación de glifosato, un herbicida cancerígeno, y contra el maíz genéticamente modificado, sobre todo como país centro de origen y diversificación del maíz. Este decreto, hay que decir que es emanado de organizaciones civiles que desde hace años nos manifestamos por un campo para las y los campesinos, por la defensa de la milpa y de nuestros maíces nativos y contra el modelo de industrialización del campo. Nos oponemos a la presión de Bayer Monsanto y de grupos empresariales mexicanos ligados a la agricultura de gran escala que están interponiendo amparos contra el decreto, protegiendo intereses económicos sobre la soberanía alimentaria y sobre la vida. Consideramos que la erradicación del hambre se logrará con programas y políticas públicas agroecológicas, orgánicas, holísticas y regenerativas, con apoyo y capacitación para las comunidades campesinas que les permitan recuperar su dignidad, a quienes nos alimentan, permitan recuperar el buen vivir de estas personas que nos alimentan y de la población consumidora en general. Es necesario superar el modelo reduccionista
ilimitado de los sistemas alimentarios tradicionales y avanzar hacia modelos agroecológicos de justicia social, económica, de género y climática que nos permitan recuperar nuestros cultivos tradicionales nutritivos, que en Mesoamérica se componen de cientos de milpas, variedades de milpas con maíces, diversos alimentos muy ricos que interactúan y se complementan para una nutrición sana, junto con plantas medicinales locales, vivas, llenas de colores, sabores y tradiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu intervención. Les recordamos que todo lo que se está mencionando se encuentra en el posicionamiento de la sociedad civil. A continuación, le cedo la palabra a Leticia López, de la ANEC, hablándonos un poco del combate a la pobreza e inequidad. Leticia, buenos días, te cedo el micrófono. Buenos días, Ulises, muchas gracias. Hablar de los sistemas alimentarios y la pobreza es un tema que está íntimamente ligado uno con otro, ya que la pobreza se expresa principalmente en la falta de acceso a alimentos sanos e inocuos. El sistema alimentario es un proceso de producción, distribución, comercialización y consumo, y la forma como se producen los alimentos y cómo llegan a las poblaciones tienen mucha repercusión en la pobreza. De allí que uno de los temas centrales que hoy pugnamos ante esta precumbre y que pedimos que nuestro gobierno lleve como un tema central es que los sistemas alimentarios en su forma y en su diseño estén enfocados al combate a la pobreza, ¿no? Uno de los indicadores más importantes para medir la pobreza y la pobreza extrema está en el derecho humano del acceso a la alimentación. Paradójicamente, en el mundo, 870 millones de pobres, de personas viven en pobreza extrema, y es en el sector rural donde se producen los alimentos, donde existe el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza. En México, el 20%, casi 25 millones de habitantes, padecen inseguridad alimentaria y es más aguda entre la población indígena, donde alcanza hasta el 30.5%. En el sector rural en nuestro país el 65% son pobres y el 23% viven en extrema pobreza. Esto nos señala que el modelo de sistema agroalimentario, agroindustrial que ha vivido nuestro país durante muchas décadas ha fracasado y no ha dado respuesta a la equidad y a la justicia, agregando la crisis ambiental, social, el cambio climático, ¿no? Y este modelo agroalimentario tiene que ser transformado. Esta cumbre es una oportunidad de discusión a nivel mundial para que transformemos estos sistemas agroalimentarios. Necesitamos una gobernanza global y por muchos organismos multilaterales se ha visto que el desarrollo agrícola es el medio más importante para poner fin a la pobreza extrema. Y dentro de este desarrollo agrícola es la pequeña agricultura, donde el 90% de pequeños agricultores en el mundo producen el 80% de alimentos, sobre todo en los países en desarrollo, son la columna vertebral del combate a la pobreza. Y es mediante modelos agroecológicos y un nuevo modelo agroalimentario integral que se va a combatir esto. Se requiere un modelo incluyente, equitativo, justo, integral, que centralmente fomente la pequeña agricultura agroecológica. Si se hace este modelo, si impulsamos un modelo de este tipo, para combate a la pobreza se permitirá un empleo digno, el arraigo de la gente a las comunidades, a los territorios, la reconstrucción de los territorios, el reconocimiento de los campesinos y su derecho a aportar soluciones de la alimentación en el mundo. Permitirá también la reconstrucción del tejido social como garante de la cultura, las tradiciones, los derechos, los ingresos de los productores, la recuperación de los recursos naturales
La reconstrucción de una economía local, regional, mercados locales, cadenas cortas de suministro, precios justos al productor, al consumidor, al reconstruir toda esta cadena agroalimentaria y acercar a productores y consumidores se podrá tener una economía circular y en esta justicia el acceso a alimentos sanos e inocuos. Vemos con preocupación que la cumbre esté cooptada por monopolios agroalimentarios que han defendido el modelo agroindustrial. 3 grandes empresas controlan el 60% del mercado de semillas, el 70% de pesticidas, patentes y suministros, y necesitamos que nuestro gobierno mantenga la postura que ha tenido hasta hoy para fomentar un nuevo modelo agroalimentario y nutricional. Este modelo debe asegurar medios de vida, como lo dice nuestro pronunciamiento, y trabajo digno para todas las personas involucradas en el sistema alimentario, y que los tratados y acuerdos de comercio impacten de manera positiva a las y los productores y agricultores familiares con una distribución justa de la riqueza, devolviendo la dignidad y dando una remuneración justa a quienes nos alimentan de forma sana. Gracias, Ulises. Muchísimas gracias por tu intervención, Leticia. A continuación, cedo la palabra a Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, hablándonos sobre las salvaguardas contra el conflicto de interés. Alejandro, buenos días. Te cedo la palabra. Buenos días. Gracias, Ulises. Bueno, todo lo que hemos escuchado que forma parte de estos 9 puntos que hemos presentado desde la sociedad civil, parten de una posición crítica frente a la cumbre. Ninguno de estos puntos que estamos mencionados están en los documentos previos de la cumbre, los documentos que se vienen discutiendo para la precumbre. Lo que hemos visto es una captura, como lo mencionó en su primera exposición y a lo largo de esta exposición se ha mencionado, de esta cumbre por parte de las grandes corporaciones. Es un puñado cada vez más reducido de empresas, de corporaciones globales que están determinando la forma de producir alimentos, qué alimentos se producen y qué tipo de alimentos estamos consumiendo, es decir, desde la producción hasta los ultraprocesados, generando estos impactos climáticos, estos impactos en destrucción de ecosistemas, estos impactos en desplazamiento de campesinos y poblaciones indígenas, ¿no? Y teniendo el otro lado, al final de esta cadena, estos impactos en salud con una alimentación basada en ultraprocesados que generan estas epidemias, por un lado, de sobrepeso, obesidad, pero también en las comunidades pobres que tienen altos consumos de ultraprocesados, generan desnutrición. Y aparte, todo el problema que generan de desechos, no desde desechos químicos hasta desechos plásticos, ellos son los principales generadores de este tipo de desechos. La captura de la cumbre es terrible. En este momento yo recibo la información de la participación, por ejemplo, en la cumbre de la empresa PepsiCo en una sesión que se llama No dejar a nadie atrás. También recibimos la información de que la Organización Mundial de la Salud eligió al Ministerio de Salud de Italia, ¿no?, a que hiciera una exposición en vez de otros ministerios de salud que están tomando políticas progresistas, a ese Ministerio de Salud de Italia, que es el principal actor, uno de los principales actores en contra de las políticas de etiquetados, en contra de la política de impuestos. ¿Por qué? Porque defienden a la gran empresa Ferrero, que es una empresa italiana. Pero esto es un modelo que estamos denunciando desde la sociedad civil, desde un movimiento muy amplio de esta cumbre alternativa, y lo que estamos pidiendo es que todo el desarrollo, la implementación y la evaluación de las políticas públicas se haga libre del conflicto de interés, libre de la intervención de estas grandes corporaciones. Tenemos un gran recurso en todo el conocimiento tradicional y también en la investigación científica que puede permitir y potenciar ese conocimiento tradicional para una producción diversificada de alimentos, una producción diversificada de también platillos,
porque tenemos una gran riqueza gastronómica que se está perdiendo por la imposición de este mismo modelo en todo el mundo. Desde la Sierra Mije hasta Nepal se están consumiendo los niños el mismo tipo de productos, productos que representan un riesgo a la salud. Por lo tanto, un punto esencial de los 9 que estamos presentando es que se desarrollen mecanismos para salvaguardar a los sistemas alimentarios del conflicto de interés y la captura corporativa. La toma de decisión, el desarrollo, la implementación y evaluación de la política pública deben ser independientes de los intereses privados y salvaguardados por el gobierno bajo vigilancia ciudadana que garanticen esta independencia. De la misma forma, la soberanía alimentaria debe ser un enfoque central para lograr un sistema alimentario justo, sostenible y saludable. Hay miles, millones de personas que viven en países en los cuales se producen alimentos y sufren hambre, porque esos alimentos van para un mercado exterior, no para las poblaciones que viven en esos países y están enfrentando el hambre. Deben implementarse medidas para regular a las corporaciones que dominan los sistemas alimentarios y asegurar que las y los productores a pequeña y mediana escala, así como la agricultura familiar, tengan más control de estos sistemas desde la fase de producción, las semillas y el procesamiento hasta el consumo. Es muy importante recuperar esta cumbre. ¿Por qué? Porque se sienta un pésimo precedente al capturar un organismo de Naciones Unidas y hacer a un lado el Comité de Seguridad Alimentaria, que era el comité que venía trabajando estos temas desde hace más de 40 años y que era un comité totalmente democrático con una amplia participación ciudadana. Por lo tanto, nuestras organizaciones no reconocen la cumbre, pero sí insistimos en que el gobierno mexicano, como lo sabemos, acaba de hacer en este momento el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, nos dicen que es una intervención excelente para regular estos procesos en esta cumbre, en esta precumbre. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. A continuación, después de las palabras de todos nuestros panelistas, pasaremos a una sesión de rondas y preguntas, por lo cual los invito a todos a encender sus cámaras y a medida de que cada quien se sienta cómodo con responder la siguiente pregunta o con las preguntas, pues los invitaré a hacerlo de la forma más ordenada. Y les recuerdo a las personas que pueden seguir poniendo sus comentarios, sus preguntas a través de las redes sociales del Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria, y si están en la plataforma Zoom, en el recuadro Q&A. La primera pregunta es la siguiente. ¿Tienen contemplado enviar este posicionamiento al gobierno de México? Si de ser así, ¿cómo lo harán llegar? Pues si quieren, nosotros tuvimos una reunión directamente con el gobierno mexicano y este documento ya se presentó. Ya lo tienen los representantes mexicanos que están ahorita en Roma en la precumbre. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. ¿Este posicionamiento está alineado a las peticiones de otros países? Bueno, puedo contestar que se está tratando, el mecanismo de la sociedad civil se ha encargado de identificar países que tienen gobiernos progresistas y obviamente se ha hecho lo mismo. Y se identificó precisamente desde este contexto al gobierno de México como un gobierno que tenía obviamente ya un proceso en el mismo sentido. Hay algunos otros gobiernos en los cuales esperamos que se adopten posiciones similares. En América Latina, por ejemplo, se piensa en Bolivia, quizás un poco el nuevo gobierno de Perú que está llegando, el gobierno de Argentina. Entonces se está buscando precisamente que haya varios gobiernos en el mundo que adopten también posiciones progresistas. Hay países africanos, la India, entre otros países. Gracias. Muchas gracias, Marcos. La siguiente pregunta dice, ¿qué se necesita para que la cumbre de la ONU escuche estas denuncias mundiales?
Bueno, en realidad lo que se necesita es hacer valer los mecanismos que ya existen. Dentro de esta Comisión de Seguridad Alimentaria existe un mecanismo que tiene un valor legal y jurídico para hacer justo, hacer valer la participación de la sociedad civil y de los pueblos originarios. Esto es lo que se necesita, que la ONU y los representantes de la cumbre hagan valer este mecanismo, y sería propicio que en este momento escuchen todas las acciones que hay a nivel internacional en todos los pueblos y en las regiones para hacer saber cuál es el descontento de la sociedad civil, pero también existe otro mecanismo que es que quienes vayan representando a los gobiernos retomen estas demandas sociales y las pongan a discusión dentro de la misma cumbre. Muchas gracias, Julieta. La siguiente pregunta dice, ¿por qué otro partido a favor del modelo agroindustrial? Se cortó un poquito la Sí, pregunta, no se Ulises. escuchó. No sé si la puedes volver a hacer. Claro. ¿Por qué la ONU está tomando partido a favor del modelo agroindustrial? Bueno, creo que hemos dicho reiteradamente que tanto el cambio climático como ahora la pandemia, para muchos son una catástrofe, pero para otros intereses han significado una oportunidad de negocios. Existe una tendencia, sobre todo de grandes corporaciones, también vinculadas a algunos instrumentos de algunos sectores de la propia Naciones Unidas, que tienen conflictos de interés y que también promueven que ante el hambre que ha crecido con la pandemia, pues hay que dar una respuesta, y esta respuesta que quieren dar es nuevamente una respuesta de producción industrial de alimentos, sin tomar en cuenta que es el mismo modelo de producción el que ha creado una serie de condiciones que no solamente tienen que ver con la pandemia actual, sino también con el riesgo de pandemias futuras, además de toda la contribución que tiene al cambio climático. Es muy importante mencionar que los organismos de Naciones Unidas no están protegidos frente a este conflicto de interés. Y la interferencia en el caso de FAO se ha agudizado a partir de un cambio en la dirección de FAO. Y en ese sentido, las corporaciones están tomando un poder enorme, especialmente en esta cumbre de proceso. O sea, el Foro Económico Global fue invitado directamente por Naciones Unidas para empezar a pensar en esta cumbre, y hicieron totalmente de lado, ¿no?, al Comité de Seguridad Alimentaria. Desde ahí fue que el mecanismo de la sociedad civil que participa en este Comité de Seguridad Alimentaria decidió no reconocer a la cumbre, y en este momento, como en esta conferencia, están sucediendo paralelamente en el mundo muchos eventos, desde organizaciones de la sociedad muy diversas, como estamos aquí, ¿no? Aquí hay gente que trabaja en nutrición, hay gente que trabaja en la cuestión de los productos orgánicos, de medio ambiente, de productores del campo, ¿no?, de consumidores. Esta protesta es una protesta mundial, y es una protesta que es un llamado en medio de una crisis civilizatoria muy profunda. O sea, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver sobre las condiciones que estamos viviendo, pero también de las condiciones que estamos heredando y que se van a agudizar. Las proyecciones de cambio climático, de erosión de suelos, ¿no?, de inundaciones, de sequías, de problemas de acceso a alimentos, de migraciones masivas de poblaciones, ¿no?, están y cada vez se van a agudizar más. Y los sistemas alimentarios forman parte de esto. Pero como ocurrió con el cambio climático en la Cumbre de la Tierra, ¿no?, ahí estuvieron presentes las grandes corporaciones petroleras y evitaron que se tomaran las políticas durante más de 30 años, ¿no? Y eso están haciendo estas empresas, están cooptando, ¿no?, a Naciones Unidas cuando ya existía un organismo para llevar adelante, ¿no?, esta cumbre. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Leticia, creo que... Sí, agregando también que estas corporaciones tienen grandes intereses económicos en la agricultura, de la cual han hecho un negocio. Tienen la agricultura, en lugar de ser un
una alternativa para la alimentación y la justicia, se ha convertido en un negocio, ¿no? De un modelo agroindustrial extractivista. Y hoy estas grandes empresas tienen grandes intereses económicos en seguir manteniendo el control de toda la cadena agroalimentaria a costa de la extracción de los recursos naturales y de la dependencia de los pequeños y medianos y agricultores para el consumo de todos sus insumos y de toda la cadena agroalimentaria. Se encuentran en la producción, en la comercialización. Pocas empresas controlan cada una de las fases, entonces sus intereses están afectados si logramos cambiar, y debemos lograr cambiar este modelo de alimentación. Muchas gracias, Alejandro y Leticia. Las siguientes preguntas mencionan lo siguiente. ¿Pueden ahondar un poco más en el tema de la privatización de las semillas? ¿Qué se necesita para protegerlas y cuál es el peligro de la privatización? Mercedes, adelante. Sí, bueno, este es un tema que ya se había mencionado. Justamente varias empresas productoras de agroquímicos empezaron a trabajar en el ADN de varias de las semillas y adueñarse de ellas. Empresas como Monsanto, que ahora se une a Bayer, como Syngenta, como Dow AgroScience, como otra serie de empresas que es una riqueza. Hay millones de tradiciones, de historias culturales en las semillas que han sido desarrolladas y preservadas por las comunidades indígenas y campesinas. Estas empresas ven un negocio y tratan de adueñarse. Y muchos de los mecanismos actuales, como UPOP 91, tratan entonces de corporativizar de estas semillas que son producto de toda una serie de cientos de generaciones, ¿no? Aquí yo hablaba en este caso y defendemos en México desde la campaña Al Maíz, que tiene 64 razas, miles de variedades, y que Monsanto intentó adueñarse de este maíz y de sembrar maíz genéticamente modificado en todo el norte de México. Entonces, tenemos una demanda colectiva que está deteniendo la siembra comercial de estas semillas, pero bueno, para ellos es negocio, para ellos es business. El maíz cotiza en la Bolsa Internacional de Valores, es el maíz, es el cereal más consumido del mundo, pero también hay toda una lucha de los pueblos, las comunidades, de los grupos defendiendo estas semillas, ¿no? Entonces yo creo que lo podemos poner en una lucha de la muerte que devasta, que lo que le interesa es el negocio, contra la vida de todas estas comunidades que siguen preservando, que siguen alimentando y que siguen creando maravillas a raíz de estas semillas. Sí, y yo quisiera agregar a lo que menciona Mercedes, que igual en México, pues como bien dice, se quiere implementar el POP 91 mediante la Ley Federal de Variedades Vegetales, que se está discutiendo, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Bueno, ahora está congelada, pero esa ley pues es muy dañina para el campo mexicano también, porque busca privatizar las semillas, es decir, que las agricultoras y agricultores tengan que comprar las semillas en cada ciclo de siembra y no puedan resguardarlas, lo cual, además de afectar la biodiversidad y la agrobiodiversidad, pues también implica grandes costos que pues a los pequeños agricultores pues ya los deja fuera, ¿no? Y también incluye, por ejemplo, si llega a existir la polinización cruzada o que tú en algún momento se te encuentre una semilla que tiene una patente, sin que tú la hayas sembrado, simplemente llegó a tu cultivo por polinización de otro lado, pues se imponen multas muy elevadas, ¿no?, a las agricultoras y a los agricultores, que pues resultan también impagables y que pues está afectando la soberanía alimentaria al final, ¿no? Ya no decides qué sembrar y qué no sembrar en tu cultivo, entonces pues eso es muy grave también. Esto. Muchas gracias, Viridiana. La siguiente pregunta menciona, ¿tienen detalles del posicionamiento del gobierno mexicano para la cumbre? ¿Hay otros gobiernos que coincidan, específicamente hablando de América Latina?
Bueno, Creo que como se hablamos. mencionó el subsecretario, sentimos que en el gobierno mexicano hay no una posición por todos compartida, ¿sí? Entonces el subsecretario Víctor Suárez ya tuvo una intervención hoy, una intervención pues muy en la línea de lo que se está demandando desde la sociedad civil, pero bueno, el secretario de Agricultura tiene otra postura en general sobre esto. Vamos a ver si que cuando tenga una intervención, si mantiene la postura del gobierno mexicano o mantiene una postura muy personal. Sobre los gobiernos está esto, sabemos que el gobierno de Bolivia, el gobierno de Perú, ¿no? Posiblemente el de Argentina tengan posturas, me refiero únicamente a los casos que conozco en América Latina, más cercanas hacia la sociedad civil. Gracias. Marcos, Sí. perdón, Marcos, ¿algo que quieras agregar? No, creo que Alejandro mencionó lo que quería mencionar. Gracias. Magnífico. Julieta. Sí, también decir que tenemos muy buena comunicación en Colombia y en Brasil. En Brasil coinciden perfectamente con estas demandas. Solo hicieron énfasis también que la cumbre no incluyó a investigadores e investigadoras de América Latina. Esto es muy importante. Solamente hicieron un grupo de científicos que no representan, por supuesto, ninguno de los intereses ni de los hallazgos científicos en los pueblos americanos, y esa también es una preocupación de Brasil en particular. Leticia. El gobierno mexicano ha dado señales muy claras encaminadas hacia la transformación del sistema agroalimentario, como es el decreto por la prohibición del glifosato, muchos programas que están encaminados a la agroecología ahora en las políticas públicas. Eso es relevante, ¿no? A nivel mundial es una señal clara y nos pone en un liderazgo. Sin embargo, sí mantenemos una preocupación porque sentimos que no hay uniformidad en todas las políticas, en todos los titulares de las secretarías, en las políticas públicas. Sabemos del secretario de Agricultura y su relación y conflicto de interés con empresas y su historial, ¿no? Y su relación con empresas, grandes empresas de biotecnología y su relación con Monsanto. Y entonces, como sociedad civil, estamos muy atentos, ¿no? A lo que vaya a ser esta parte del gobierno y pues que las decisiones principales que ha tomado el gobierno, que son esta ley del glifosato y las diversas leyes y pronunciamientos y decretos que se han comentado a nivel de política pública son fundamentales y estaremos cuidando que se hagan valer. Y haremos las denuncias correspondientes a aquel funcionario que no siga los pronunciamientos de este gobierno que dice primero los pobres. Y el sistema agroalimentario es un elemento clave y fundamental para el combate a la pobreza. Muchas gracias, Leticia. Justamente tu respuesta se relaciona con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se están realizando para que las poblaciones rurales sean conscientes del problema de los alimentos industrializados y el desplazamiento de la agricultura local? Perdón. Precisamente en el contexto de la cumbre alternativa se habló de la necesidad de que este punto no sea solamente el final. La cumbre no es solamente el final, sino requiere también de una movilización permanente que va a tener que continuar por años, en las cuales se pretende que hay que movilizar a la población, primero informándoles acerca de estos acuerdos, informándoles también más y movilizando acerca de la importancia de una alimentación saludable y de cómo esta alimentación saludable depende de la protección de los agroecosistemas tradicionales, depende de la agroecología, depende de los alimentos cercanos, de los ciclos cortos. Entonces, lo que está anunciando la sociedad civil, todas estas organizaciones y representantes de pueblos originales, es una verdadera movilización que tiene que ser permanente, de compartir conocimientos, de compartir solidaridad,
también de promover la agroecología y también de aumentar la capacidad de la población en el conocimiento de estas técnicas para hacerlas más importantes, pero sobre todo para restar legitimidad en aquellas posturas que vayan en contra del derecho a la alimentación. Gracias, Marcos. Mercedes, adelante. Y yo creo que es muy importante mencionar que no estamos empezando a informar a las comunidades. Hay un trabajo de largo aliento de muchos años atrás de grupos, organizaciones, como yo decía, sobre todo campesinas, originarias, de grupos científicos comprometidos con la sociedad, de grupos académicos, de grupos de consumidores, consumidoras, que hemos empujado toda una serie de avances y de políticas y que se han podido cristalizar mucho con personas aliadas que están en este gobierno, ¿no? También sabemos, como ya se mencionó, que hay gentes que responden funcionarios, servidores públicos a intereses corporativos, pero es importante decir que desde las propias comunidades se resiste. Hacer milpa, decimos en la campaña Sin Maíz No Hay País en México, es resistir, porque es seguir impulsando este sistema holístico, nutritivo, maravilloso, de siembra, no solo de maíz, sino de chiles, calabazas, chayotes, quelites, y que es base de una gastronomía reconocida en el mundo, de una nutrición también que fue muy sana. Entonces, seguir sembrando milpa es resistir, ¿no? Y bueno, estamos todas estas organizaciones, el etiquetado fue logrado por un trabajo también de largo aliento que había sido frenado, este etiquetado frontal, y que pudo avanzar, ¿no? Este decreto presidencial, un año y medio antes, muchas organizaciones mandaron esa propuesta del decreto presidencial. Tenemos una demanda colectiva contra el maíz transgénico desde hace 8 años. Entonces hay leyes también estatales en defensa de los maíces, como la de Tlaxcala, de Colima recientemente, ¿no? Entonces hay que decir que es un trabajo de largo aliento que ha seguido empujando. Nada más. Muchas gracias, Mercedes. Leticia y después Julieta. Sí, las estrategias son, como decía Mercedes, en el trabajo local, la responsabilidad de la sociedad civil, de las organizaciones campesinas, de los diversos frentes de hacer trabajo hacia las comunidades. Otra estrategia es que estamos generando frentes de unidad con una agenda única, unificada, con demandas muy concretas y específicas, y una estrategia muy importante es el impulso a las políticas públicas, que es lo que comentaba ahorita Mercedes, políticas públicas desde las instituciones de gobierno como políticas públicas para el legislativo y el judicial, ¿no? Entonces estas políticas públicas son fundamentales para el desarrollo de la agroecología, impulsando una serie de propuestas desde que van recuperación de las semillas, el CONACYT, la ciencia y la tecnología, poniendo todo esto al alcance de los productores. Y el 2022 es una oportunidad muy grande para que esta transformación del sistema agroalimentario en nuestro país se transforme, ¿no? Y que se exprese a través de todos los programas de gobierno la integralidad que requiere la agroecología expresada en las zonas rurales más pobres. Muchas gracias, Leticia. Julieta, adelante. Sí, muy breve, para decir que las comunidades indígenas, originarias y productoras de alimentos han sido víctimas. Es decir, no es que tengamos que acercarles la conciencia alimentaria, al contrario, tendríamos primero que reconocer el daño que se les ha hecho, y gracias al etiquetado, que por cierto es una estrategia, quizá la primera a nivel internacional, que está basada en la visión de los derechos humanos, derecho a la información, derecho a la alimentación, y que está comprobada evidencia científica. Esto es lo que México puede aportar a la cumbre, pero también de regreso tendríamos que acercar los alimentos saludables a las comunidades. Más que hacer conciencia, necesitamos garantizar que haya disponibilidad de alimentos saludables cerca de los pueblos. Muchísimas gracias, Julieta. Por cuestiones de tiempo, nos queda solamente una pregunta. ¿De qué forma las organizaciones de la sociedad civil pueden apoyar esta iniciativa del pronunciamiento, de las cuestiones de la precumbre y de todo lo que ya hemos hablado a lo largo de toda esta hora?
¿De qué manera pueden las organizaciones de la sociedad civil apoyar esta iniciativa? Hay hay una liga, ¿no?, a este pronunciamiento. Este es un proceso que va a tener su momento muy importante en septiembre. Es un proceso que, como se irá viendo, ojalá que los medios de comunicación difundan lo que es este movimiento. Repito, como en este momento estamos en este evento, están sucediendo eventos en todo el mundo denunciando esta cumbre. Yo creo que, yo no recuerdo que haya una cumbre organizada por Naciones Unidas que haya sido tan denunciada, incluso por relatores por el derecho a la alimentación, ¿sí? El relator actual por el derecho a la alimentación está denunciando, está participando ahí, pero él lo está denunciando. Los ex relatores de Naciones Unidas por el derecho a la alimentación lo están denunciando. Hay grupos de científicos, ¿no?, que lo están denunciando. Entonces, hay que aprovechar, ¿no?, esta circunstancia para denunciar esto y denunciar la captura de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que sumarse a este pronunciamiento. Se está dando las ligas de donde tenemos el pronunciamiento, se están sumando organizaciones, se están sumando personas. Entonces, hagamos crecer este movimiento, y hay por parte de un sector importante del gobierno mexicano, ¿no?, en el diálogo que hemos hecho con este sector, un interés de que, pues, bueno, esto es la postura ante la cumbre, pero esto también es la política que tiene que llevarse adelante al interior de este país. Julieta, adelante. Como en otros países se pide a las personas y a las organizaciones que nos hagamos sujetos y sujetas de derecho, que nos manifestemos en las redes sociales con videos, poemas, canciones, historias, narrativas de cómo poder hacer posible la alimentación saludable, sostenible, justa en este país, y que va a retumbar. Estoy segura que va a retumbar con todas las voces que hay en los pueblos, pero nos tenemos que manifestar firmando el posicionamiento y haciendo posible más visibilidad en las redes sociales. Muchísimas gracias. Después de este intercambio de diálogo, de diferentes perspectivas y de mostrar los diferentes puntos de este posicionamiento, invitamos a las personas, a los medios de comunicación y a los gobiernos a conocer e informarse sobre la verdadera y profunda transformación de los sistemas alimentarios a través de las actividades de la respuesta autónoma de los pueblos a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios. De esta manera, nos despedimos reiterando el llamado urgente al gobierno mexicano y al presidente López Obrador para que defienda la transformación del sistema dominante actual por uno que sea regenerativo, sostenible, equitativo, justo y saludable. Esta postura ante la cumbre sobre los sistemas alimentarios de la ONU, en congruencia con las acciones ejemplares del gobierno, como el decreto para la sustitución gradual del glifosato, la prohibición de la siembra de maíz transgénico y el etiquetado de advertencia en productos envasados. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los medios de comunicación y a las personas que estuvieron a través de las redes sociales. El posicionamiento firmado por más de 400 organizaciones de la sociedad civil englobadas en 7 redes nacionales puede consultarse en la liga www.actuaporlasalud.org y a través de las redes sociales de las mismas organizaciones como el Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria. Muchísimas gracias a todos por participar. Que tengan muy buen día. Mm.